Bien, chicos, el día de hoy vamos a ver sobre los compuestos, bueno, especialmente si nosotros vemos el día de hoy vamos a ver sobre la formación de compuestos. Y dentro de la formación de compuestos tenemos, por ejemplo, las valencias y el número de oxidación. Si nosotros decimos que del número de oxidación, primerito yo les dije, cuando vimos la tabla periódica, lo importante, lo más fundamental, para que se le haga a usted fácil la química, debe saber el símbolo de todos los elementos químicos, de todos, sin excepción. Asimismo es la valencia. Si usted sabe número, símbolo, valencia y también de paso el peso atómico de todos los elementos, usted va a ver que se le va a hacer en lo posterior facilito la química. Si nosotros decimos que especialmente todos los elementos tienen valencias, algunos tienen una sola valencia, por ejemplo, los de la familia 1A, por ejemplo, ellos tienen sola valencia 1 positivo. Asimismo, por ejemplo, de la familia 2A, asimismo todos ellos tienen solamente valencia positiva más 2. Es decir, todos los elementos de la tabla periódica tienen especialmente valencia. Hay algunos elementos que tienen 2 o 3 valencias, sí. Entonces, de acuerdo al compuesto que nosotros queremos obtener, utilizamos la valencia, ¿sí? Entonces, decimos que si nosotros, dentro de la valencia y el número de oxidación, en la ley por ejemplo, de Prouzy, en 1799 se enunció que los elementos químicos se combinan en propiedades definitivas. Si nosotros decimos que anteriormente, por ejemplo, utilizábamos 63 elementos químicos, hoy tenemos 106 elementos químicos. Es decir, cada vez se iba aumentando el número de elementos químicos. Entonces, si nosotros decimos que dentro de estos tenemos, por ejemplo, tenemos los compuestos binarios son aquellos que están compuestos con dos o más elementos, decimos un compuesto, una sustancia, una mezcla, una combinación, lo que sea. Es decir, todos los compuestos binarios automáticamente tienen dos elementos. Al conformarse la unión de dos elementos, de dos o más elementos, se convierten, repito, en un compuesto, ¿sí? O en una fórmula, bueno, decimos que nosotros compuestos o combinación, lo que sea, es decir, la presencia de dos elementos. Al componerse, especialmente cuando nosotros decimos que se conforman por dos elementos, deja de ser elementos y se convierte en una sustancia, ¿sí? O un compuesto. Entonces, para ello nosotros decimos que, por ejemplo, para saber que son compuestos binarios, repito, identificar la composición, la formación, nomenclatura, la clasificación de los óxidos, hidruros, ácidos, hidrácidos, es decir, todos ellos nosotros vamos a ir viendo en lo posterior. Si nosotros decimos que, por ejemplo, dentro de los compuestos binarios tenemos, por ejemplo, el primerito, nosotros tenemos, por ejemplo, la función anhídrido. Por ejemplo, dentro de la función anhídrido, estos anhidro, o también se llama óxidos ácidos. Estos resultan de la combinación de un no metal con el oxígeno, es decir, tomando en cuenta especialmente la valencia del no metal y la negativa en este caso del oxígeno, porque todos sabemos que el oxígeno tiene valencia negativa -2. Entonces, para formar todo este tipo de compuestos, nosotros decimos que se componen especialmente de un no metal. En este caso, por ejemplo, yo voy a tomar al flúor, ¿sí? Y al flúor, con presencia del oxígeno, se llamará anhídrido hipofluoroso,
repito, anhídrido hipofluoroso. ¿Por qué? Porque hay algunos elementos que tienen valencia 1, 3, 5, por ejemplo, en el caso del flúor, en el caso del cloro. Todos ellos, hay otros elementos que el bromo, por ejemplo, ellos tienen valencia, asimismo, 1, 3, 5. Cuando trabajamos con valencia solamente 1, es decir, en este caso del flúor, tiene, por ejemplo, y decíamos que en la vez anterior, ¿se acuerdan? Cuando nosotros ya hicimos algunos compuestos, decimos que las valencias se intercambian, es decir, la valencia del oxígeno pasa en este caso al no metal, que en este caso es el flúor, y la valencia del flúor automáticamente pasa al oxígeno. Por eso decíamos que las valencias en todos los compuestos, las valencias se van a intercambiar. Si nosotros decimos, por ejemplo, el símbolo del flúor 2O, ¿sí? En este caso estamos trabajando solamente el flúor con valencia 1 y la valencia del oxígeno, por eso decimos que es F2O. Y el nombre es anhídrido hipofluoroso, ¿sí? Anhídrido hipofluoroso. Cuando trabajamos solamente con valencia 1, siempre en toda la vida va a ir con esa palabra hipo, ¿sí? Repito, cuando trabajamos con valencia 1, todos los compuestos va a irse con ese nombre hipo, en este caso, por eso decimos que anhídrido hipofluoroso, o también conocido como monóxido de difluor, ¿sí? Por ejemplo, tengo otro, por ejemplo, como yo decía en el caso del cloro, por ejemplo, tengo Cl2O. ¿Por qué? Porque estoy trabajando asimismo con valencia 1. ¿Cómo se llamará asimismo en este caso? Anhídrido hipocloroso, ¿sí? Anhídrido hipocloroso o monóxido de dicloro. ¿Por qué esa palabra di? Porque el cloro está trabajando en este caso con la valencia del oxígeno, que es 2. Cuando es 2, cuando tenemos 1, la palabra es mono. Cuando tenemos 2, la palabra es di. Cuando trabajamos con 3, la palabra es tri. Cuando trabajamos con 4, la palabra es tetra. Cuando trabajamos con 5, la palabra es penta. Cuando trabajamos con 6, la palabra es hexa. Y cuando trabajamos con 7, la palabra es hecta. Repito, eso tomaré oralmente a todos los estudiantes porque solamente así pueden aprender. ¿Sí? Repito, cuando trabajamos con una sola valencia, la palabra es hipo. Cuando trabajamos con 2, di. Cuando trabajamos con 3, tri. Cuando trabajamos con 4, tetra. Cuando trabajamos con 5, penta. Cuando trabajamos con 6, hexa. Y cuando trabajamos con 7, hecta. ¿Sí? Entonces, si nosotros decimos en este caso la palabra, en este caso estábamos trabajando el cloro con valencia 1, por eso decíamos que la palabra anhídrido, por ejemplo, decimos mono, ¿sí? Anhídrido, mono, ¿sí? Porque decimos primero, cuando trabajamos con 1, la palabra es primero hipo, por ejemplo, dice Cl2O, entonces anhídrido hipocloroso o monóxido, por eso decimos la palabra monóxido de dicloro. Decimos di porque el cloro en este caso está trabajando con 2, ¿sí? Perdón, el oxígeno trabaja como se intercambian las valencias, por eso va el cloro 2. Cuando lo trabajamos asimismo con valencia 3, en este caso, será simplemente anhídrido cloroso, ¿sí? Es decir, repito, cuando trabajamos en este caso con valencias 1, 3, 5,
Los dos primeros, la terminación del compuesto es oso, ¿sí? Y cuando trabajamos con 5 y 7, en este caso, la palabra es primeramente, es decir, la terminación ico, repito. Cuando con los compuestos que tienen dos valencias o más, ¿sí? Entonces, para el de menor valencia, la terminación es oso. Y para el de mayor valencia, la terminación es ico. Repito, todos los compuestos, en este caso, todos, sin excepción, los que tienen con menor valencia, la palabra es oso. Y con el de mayor valencia, la terminación es ico. Como estamos trabajando con el cloro que tiene valencia 1, 3, 5, 7, entonces con la valencia 1 y 3 la palabra va a ser oso. Por ejemplo, en el primero decíamos anhídrido, por ejemplo, anhídrido hipocloroso, ¿sí? O monóxido de dicloro. En este caso, por ejemplo, decimos cuando trabajamos con valencia 3, es decir, Cl2 o 3. En este caso, la terminación va a ser igual. Entonces, anhídrido, simplemente anhídrido cloroso, ya no va esa palabra hipo, solamente anhídrido cloroso. O también se puede decir trióxido de dicloro o trióxido de dicloro, porque en este caso estamos trabajando con cloro 2 y oxígeno 3, ¿sí? Pero cuando trabajamos ya en este caso con 5, la terminación, por ejemplo, Cl2 o 5, será anhídrido clórico, ¿sí? Anhídrido clórico, o también se llama pentaóxido de dicloro, pentaóxido de dicloro, porque en este caso el oxígeno está trabajando con 5, por eso decimos la palabra penta, ¿sí? Perdón, cuando trabajamos asimismo con valencia 7, es decir, Cl2 o 7, en cambio, ojo aquí, es anhídrido perclórico. Siempre cuando trabajamos con 7 va a ir esa palabra en todos los elementos. Cuando trabajamos con 7, la palabra per, ¿sí? Repito, cuando trabajamos con 7, la palabra va a ir per. Por eso decimos anhídrido perclórico, ¿sí? Anhídrido perclórico. O hectaóxido de dicloro o hectaóxido de dicloro. Es decir, no solamente con esos elementos, por ejemplo, también tengo con el bromo. Si utilizo el bromo también tiene valencia 1, 3, 5, 7. Si nosotros decimos que asimismo el bromo trabajo asimismo con valencia 1, cuando trabajamos con valencia 1 será anhídrido hipobromoso, ¿sí? O monóxido de dibromo. Cuando trabajamos con valencia asimismo con 3, en este caso será asimismo anhídrido bromoso, ¿sí? O trióxido de dibromo, ¿sí? Repito, siempre ojo con la palabra oso. Pero cuando trabajamos asimismo con valencia 5, en este caso será anhídrido, ¿sí? Anhídrido brómico, simplemente anhídrido brómico, ¿sí? O también pentaóxido de dibromo, pero asimismo cuando trabajamos con 7 será anhídrido perbrómico, ¿sí? Repito, anhídrido, esa palabra perbrómico, ¿sí? O hectaóxido de dibromo. Es decir, ojo, incluso por ejemplo cuando yo trabajo con el yodo también tiene valencia 1, 3, 5, 7, ¿sí?
Asimismo, hay algunos elementos que, por ejemplo, el azufre. El azufre tiene valencia 2 y 3. Cuando trabajo, como dice, valencia 2 y 3, por ejemplo, con el azufre, con valencia, cuando trabajo con valencia, el azufre tiene valencia 4 y 6. Sí. Si nosotros revisamos en la tabla periódica, nosotros vemos que el azufre tiene valencia 4 y 6. Cuando trabaja con valencia 4, el azufre, por ejemplo, me queda SO2. ¿Por qué SO2? Porque aquí nosotros sacamos, como ustedes dicen, voy a sustituir, bueno, en química no hay especialmente, como nosotros decimos, se eliminan, es decir, se saca en este caso factor común. Como decimos que el azufre tiene valencia 4 y 6, entonces me queda SO2, ¿sí? Porque como ustedes dicen, simplificamos, ¿sí? Me queda SO2. Es decir, para el de menor valencia, en este caso, que es 2, se llamará anhídrido, ¿sí? Anhídrido sulfuroso, ¿sí? Anhídrido sulfuroso. O también se llama dióxido de azufre o dióxido de azufre, es decir, cualquiera de los dos nombres ustedes pueden nombrar. Asimismo, cuando trabajamos con valencia 6 me queda SO3, entonces se llamará anhídrido selénico. Perdón, estamos con el azufre, anhídrido sulfúrico, ¿sí? Anhídrido sulfúrico o trióxido de azufre, es decir, cualquiera de los nombres usted puede nombrar. Entonces, yo les mandé, luego de eso nosotros tenemos asimismo los compuestos. Hay algunos compuestos que estaban, ya esto va para esta clase, para el del 23. A continuación voy a dar para la clase del 30, parece que es del mes pasado, y que ustedes ya tienen en su casita sus tareas, es decir, exclusivamente de aquí, de lo que les estoy dando el día de hoy, simplemente les estoy explicando teóricamente. Es decir, luego tenemos de eso, nosotros por ejemplo vimos la nomenclatura de los anhídridos, es decir, todos los anhídridos se designan por intermedio de la siguiente nomenclatura: tradicional, stop y la IUPAC. Si nosotros decimos qué será esa palabra IUPAC, si nosotros incluso yo la vez pasada les dije, incluso ahí estábamos hablando de la IUPAC. La IUPAC es un símbolo que dice Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada. Eso significa la IUPAC. Incluso en el debersito que yo les mandé ahí el qué significaba la IUPAC, ¿sí? Repito, la IUPAC es el sistema, la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, ¿sí? Entonces, nosotros para hacer asimismo este tipo de compuestos, por ejemplo, decimos, voy a hacer unos ejercicios en la nomenclatura tradicional, por ejemplo, del CO2. Si nosotros decimos que el CO2 es un compuesto que es automáticamente tóxico, ¿sí? Y esto es cuando nosotros percibimos este tipo de compuesto, siempre nos va a hacer daño, a nuestro organismo. Entonces, si nosotros decimos en la tradicional que el CO2 se llamará anhídrido carbónico, ¿sí? En la tradicional, anhídrido carbónico. Pero en la stop, asimismo de CO2, en la stop se llamará óxido de carbono 4. ¿Sí? Repito, en la stop se llamará ese mismo compuesto del CO2, se llamará óxido de
carbono 4, ¿sí? Y ese mismo compuesto, por ejemplo, en la UPAC se llamará, o sea, ese CO2 se llamará dióxido de carbono, ¿sí? Eso en la UPAC. Asimismo, con otro elemento, por ejemplo, el SO2 se llamará anhídrido sulfuroso en la tradicional. En la STOP se llamará asimismo óxido de azufre 4, ¿sí? Repito, en la nomenclatura de la STOP el SO2 se llamará óxido de azufre 4 y asimismo en la UPA ese CO2 se llamará dióxido de azufre, ¿sí? Asimismo, por ejemplo, otro elemento que tengo con 3, por ejemplo, SO3, ¿sí? SO3, por ejemplo, ahí se llamará óxido de azufre 6. ¿Por qué? Porque nosotros decimos anteriormente que el azufre trabajaba con valencia 4 y con valencia 6. En este caso, cuando trabaja con valencia 6, quedará SO3. Entonces ahí se llamará óxido de azufre 6, pero ese 6 va en símbolos romanos, ¿sí? Es decir, todos cuando nosotros utilizamos este tipo van en números romanos, ¿sí? Asimismo, en la nomenclatura de la UPAC, ese SO3 se llama trióxido de azufre, ¿sí? Trióxido de azufre. Asimismo, otro ejemplo, por ejemplo, cuando trabajamos con P2O3, se llamará anhídrido fosforoso. En la STOP se llamará óxido de fósforo 3, ¿sí? Se llamará óxido de fósforo 3. En la UPAC, asimismo, se llamará trióxido se llamará trióxido de difósforo, por ejemplo, ¿sí? Pero cuando trabajo asimismo en este caso con el P2O5, por ejemplo, en la tradicional se llamará anhídrido fosfórico, ¿sí? En la STOP se llamará óxido de azufre 5, ¿sí? Y en la UPAC se llamará pentaóxido de difósforo o fosfórico, perdón, ¿sí? Se llamará pentaóxido de difósforo simplemente, ¿sí? Entonces, mire usted, yo con esto les mandé incluso algunas tareas sobre esto. Cualquier inquietud, cualquier duda, y cuando estemos presencial, ustedes me preguntan, no hay ningún problema, ¿sí? Nos vemos, chicos, buenas tardes.